Sermón 8. Los mandamientos de Dios no son costosos. 5 de junio de 1831. Por San John Henry Newman, cardenal y doctor de la Iglesia. Porque el amor de Dios consiste precisamente en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son costosos. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 3. Hemos de tener siempre en mente que alcanzar el cielo es un cometido arduo. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. San Mateo, capítulo 22, versículo 14. Qué angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. San Mateo, capítulo 7, versículo 14. Muchos, os digo, intentarán entrar y no podrán. San Lucas, capítulo 13, versículo 24. Si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. San Lucas, capítulo 14, versículo 26. Pero por otro lado, es patente a quien lea el Nuevo Testamento con atención que Jesucristo y sus apóstoles hablan de la vida del creyente como algo fácil, agradable y tranquilo. Así se dicen las palabras que he elegido como texto. El amor de Dios consiste precisamente en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son costosos. De igual modo nuestro Salvador afirma: venid a mí y encontraréis descanso. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Salomón habla también del mismo modo acerca de la verdadera sabiduría en el Antiguo Testamento. Dice: caminos deleitables son sus caminos, y pacíficos todos sus senderos. Es árbol de vida para quien la abrazan, feliz quien la retiene. Cuando reposes no tendrás miedo, cuando te acuestes será dulce tu sueño. Libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 17 al 24. En el profeta Miqueas leemos: hombre, ya se te indicó lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti: practicar la justicia, amar la caridad y conducirte humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8, como si fuera cosa de poca monta y fácil de hacer. Intentaré ahora mostrar cómo se cumplen en nosotros estas declaraciones aparentemente opuestas de Jesús y sus profetas y apóstoles. Porque hombres ligeros podrían objetar que se nos trata con dureza, si puedo expresarme así. Se nos invita a ir a Cristo y a recibir su suave yugo. Se nos promete una vida fácil y feliz, la alegría de una buena conciencia, la seguridad del perdón y la esperanza del cielo. Y luego, cuando de hecho vamos a Jesús, nos encontramos bruscamente rechazados, atemorizados y como reducidos a desesperación por severas exigencias y malos presentimientos. Esta es la objeción. No es que sea formulada por ningún cristiano, porque nosotros, hermanos míos, conocemos lo suficiente el amor de nuestro Maestro y único Salvador, que murió por nosotros, para albergar seriamente semejante queja, aunque sea por un instante. Tenemos al menos la fe necesaria, y no se requiere mucha para creer que el Hijo de Dios, Jesucristo, no fue sí y no, sino que en Él se ha hecho realidad el sí. Porque cuántas promesas hay de Dios, en Él tiene su sí. Por eso también decimos, por su mediación, el amén a Dios para su gloria. 2 Corintios
capítulo 1, versículos 19 al 20. Por este motivo, ninguno de nosotros puede plantear seriamente esa objeción que reconozco haber formulado con dureza, porque en un cristiano alentarla sería aún más arduo que malvado. Ninguno de nosotros, pues, siente realmente como una objeción al Evangelio esta aparente paradoja bajo la que el Evangelio se nos presenta, y tampoco la considera una dificultad. Sin embargo, puede ser oportuno, con vistas a nuestra edificación, considerar cómo esas dos ideas son compatibles. Para comprenderlo del todo, hay que ver cómo el Evangelio es las dos cosas, severo y a la vez indulgente en sus mandatos, arduo y a la vez fácil en su obediencia. Sus mandamientos no son costosos, dice el texto. ¿Cómo es esto? Hay que admitir ante todo que en la práctica los mandamientos resultan gravosos para la gran mayoría de los cristianos. No quiero ocultar un hecho del que no necesitamos que la Biblia nos informe, puesto que pertenece a la experiencia común. No cabe duda de que incluso esos deberes elementales de los que habla el profeta, practicar la justicia, amar la compasión y caminar humildemente con nuestro Dios, le son gravosos a la mayoría de los hombres. Por tanto, la gente de espíritu mundano que encuentra incómodo andar por el sendero de la vida verdadera, busca otros caminos más fáciles y acostumbra a argumentar que debe haber otras vías más aptas para ellos que las de la gente religiosa, por la sencilla razón de que la Sagrada Escritura declara que los mandamientos de Jesús no son costosos. Conoceréis personas que dicen, después de todo, no hace falta ser tan estrictos en lo religioso como dicen en la iglesia. De otro modo, ¿cómo podría salvarse nadie? Cristo nos asegura además que su yugo es suave. Seguro que saldremos bien librados, aunque no seamos tan observantes de nuestros deberes como podríamos serlo, aunque no seamos muy regulares en nuestra asistencia al culto, aunque no honremos a los ministros de Cristo y no reverenciemos a su iglesia tanto como otros, aunque nos esforcemos en conocer la voluntad de Dios, ni en ser abnegados, ni en vivir para su gloria tanto como exige la letra estricta de la Escritura. Algunos se han atrevido a decir que Dios no condenará a un hombre por el mero hecho de haberse concedido una ligera satisfacción, lo cual significa, para quienes lo dicen, llevar una vida irreligiosa y libertina. Son muchos también los que vienen a decir que podemos vivir para el mundo y al mismo tiempo para Dios con tal de que lo hagamos decentemente. Dicen que los bienes de este mundo nos vienen dados por Dios y que por tanto es lícito disfrutarlos, que un uso lícito es un uso moderado y agradecido, que es malo adoptar posturas sombrías y bueno mantenerse inocentemente alegres, etc. Todo lo cual es muy cierto, dicho así. El problema es que se aplica de modo impropio y se llama uso moderado e inocente del mundo a lo que los apóstoles denominan conformarse con el mundo y servir a las riquezas en vez de a Dios. Antes de entrar en lo que significa que los mandamientos de Cristo no son costosos, he querido explicar lo que no significan esas palabras. No significan que Cristo dispense de una estricta obediencia espiritual. Todo el lenguaje de la Escritura se opone a esta idea. El que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseña a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. San Mateo, capítulo 5, versículo 19. Quien observa toda la ley, pero falta en un solo mandamiento, se hace reo de todos. Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Sea cual sea el sentido de que el yugo de Cristo es fácil, lo cierto es que el Señor no anima a pecar.
Además, sea cual sea el sentido, lo cierto es que la mayoría de la gente no lo considera fácil. Hasta aquí no cabe discusión. Habiendo admitido esto, veamos cómo cumple Jesús sus compromisos con nosotros, su palabra de que sus caminos son caminos de suavidad. Suponed que un superior os promete un regalo que hay que obtener de un modo determinado y que vosotros no siguierais esas indicaciones. ¿Habría quebrantado él su promesa, o más bien os habríais excluido vosotros de modo voluntario de ese don? Es evidente. Vosotros os habríais causado esa pérdida. Podrías pensar que no merece la pena aceptar su oferta, cargada, por así decir, como estaba por ciertas condiciones. Aún así, no podrías decir con propiedad que él ha faltado a su compromiso. Pues bien, cuando la Escritura nos promete que sus mandamientos son suaves, hace acompañar la promesa con el mandamiento que debemos buscar a Dios pronto. Yo amo a los que me aman, y quienes me buscan de madrugada me encuentran. Libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 17. O acuérdate de tu Creador en los días de tu mocedad. Coelet, capítulo 12, versículo 1. Estas son palabras de Salomón, pero si necesitas la misma autoridad de nuestro Señor, atiende a sus indicaciones sobre los niños. Dejad que los niños vengan conmigo y no se lo impidáis, porque de los que son como a ellos es el reino de Dios. San Marcos capítulo 10, versículo 14. La juventud es el momento de su alianza con nosotros. Es cuando Él nos da su espíritu por primera vez y lo da entonces para que entonces inmediatamente nos lancemos hacia Él rápidos y obedientes, no para que vayamos aplazando nuestro tibio agradecimiento durante 20, 30 o 50 años. Obedecer a Dios es siempre fácil y casi sin esfuerzo para quienes empiezan a servirle desde el principio de sus días. Los que esperan lo encuentran cada vez más costoso en proporción directa a sus dilaciones. Considerad con qué suavidad nos guía Dios en nuestros primeros años y con qué gradación nos va descubriendo los intrincados deberes de la vida. El niño lo único que tiene que hacer es obedecer a sus padres. De Dios solo sabe lo que éstos le digan y no es capaz de asimilar muchas ideas ni sobre Dios ni sobre el mundo. Es un ser casi pasivo en manos de quienes le dieron la vida, y aunque tiene ya esos instintos latentes que todos los hombres tienen acerca del bien y del mal, lo verdadero y lo falso, carecen de la experiencia concreta de lo exterior para transformar en acción esos principios innatos de la conciencia, o para ser él mismo consciente de que posee esos principios. Sus deberes son muy pocos, pero fijaos cómo se le ayuda a realizarlos. Primero, no tiene malos hábitos que estorben las sugerencias de su conciencia. Indolencia, orgullo, mal genio, esos tosudos y bien arraigados obstáculos no actúan entonces como lo harían más adelante cuando el alma se haya acostumbrado a desobedecer. Obedecer, claro está, requiere esfuerzo, pero un esfuerzo como el esfuerzo corporal del niño que se levanta cuando se ha caído al suelo. No el esfuerzo de sacudirse un sueño pesado, no, ni mucho menos el esfuerzo violento del agotamiento corporal en momentos de larga enfermedad y debilidad. Si se hace el primer esfuerzo, al segundo intento la obediencia será más fácil que antes, hasta que llega un momento en que obedecer es más fácil que no obedecer. Se crea un hábito bueno en vez de uno malo. Ese niño empezará a formarse un carácter, sin dejarse llevar tanto como al principio por tentaciones de ira, mal humor, miedo y obstinación. Tendrá una especie de principio defensivo en su corazón para rechazarlas, como un escudo rechaza las flechas. Mientras tanto,
Sus deberes irán aumentando y aunque durante un tiempo su destino eterno será incierto para quienes como los ángeles lo ven, sin embargo, si siendo niño se mantiene en ese camino suave durante unos años, puede que su salvación final esté realmente asegurada. Quienes conocen su corazón puede darla por segura, aunque él mismo no lo sepa. Por supuesto, habrá pruebas. Le asaltarán malas pasiones de las que no tenía ni noción, pero un alma que de esa manera ha nacido de Dios, en palabras de San Juan, no peca, sino que el nacido de Dios le guarda y el maligno no le alcanza. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 18. Todo el que ha nacido de Dios no peca, porque el germen divino permanece en él. No puede pecar porque ha nacido de Dios. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 9. Y así llegará la madurez. Sus deberes en la vida alcanzarán toda su plenitud y su alma se encontrará en completa disposición para cumplirlos. Esa sería nuestra feliz condición si hubiéramos seguido desde la infancia lo que sabíamos que era recto. Esto fue así en la vida temprana de Cristo. Osado es compararnos con Él. Día a día y sin mancha de pecado, iba creciendo en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Pero mi objetivo al hablar de este crecimiento gradual de santidad en el alma no es mostrar lo que podríamos ser si tuviéramos el coraje de obedecer a Dios, sino mostrar lo fácil que nos sería obedecer en tal caso, porque por así decirlo, no veríamos ahí pesadas ceremonias ni ásperas penitencias corporales, sino libres y espontáneos ofrecimientos de nuestro corazón, de ese corazón que poco a poco y a base de esfuerzos ocasionales ha sido entrenado a amar lo que es grato a Dios y a la conciencia. De modo que los mandamientos de Cristo, vistos como Él nos lo pide, no nos son costosos. Serían costosos si los pusieran sobre nosotros todos de una vez, pero el plan de Dios no consiste en aplastarnos con ellos, sino en administrarlos de forma armoniosa y considerada, poco a poco, primero uno, luego otro, después los dos a la vez, y así con los demás. Es más, vamos adquiriendo esos deberes mientras la salvaguarda de la virtud se va formando en el alma de forma natural y gradual mediante actos de obediencia que a su vez y a modo de recompensa van reforzando las virtudes. Pero si no cumplimos nuestras obligaciones según el orden previsto por Dios y dejamos su obediencia para más tarde, con la intención de empezar a cumplir nuestros deberes cualquier otro día y recuperar entonces el tiempo perdido, ¿a quién le va a extrañar que nos resulte costoso y difícil cumplirlos? Que nos sintamos abrumados por los atrasos de tanta labor, que nos enmarañemos y demos traspiés en medio de lo intrincado del plan de Dios que hemos ido complicando por nuestra culpa. ¿Tendrá Cristo que detener su plan de salvación, reorganizar de nuevo su providencia, sacarnos del sitio que nos corresponde en la iglesia, quitarnos la rueda de molino que nos está hundiendo y devolvernos al tipo de pruebas más sencillas propias de los niños, con las que, si bien no tendremos nada que desaprender, al menos tendremos muy poco que hacer durante un tiempo? Aún aceptando todo esto, y dado que, como he admitido, los mandamientos de Dios son onerosos para la mayoría de la gente, puede objetarse: ¿de qué sirve decir lo que los hombres deberían ser cuando sabemos lo que son realmente? ¿Es que se cumple la promesa de que sus mandamientos no serán costosos simplemente diciendo que no deberían serlo? Una cosa es decir que la ley en sí misma es santa, justa y buena, y otra muy distinta, declarar que no le resulta costosa al pecador. Admito que nuestro Salvador habló del hombre como es, como pecador, cuando dijo que su yugo le resultaría suave. Él vino a llamar a los pecadores y no a los justos, desde luego.
Nosotros estamos en una situación muy distinta a la de Adán antes de su caída, y a pesar de eso, San Juan dice que incluso para el hombre caído sus mandamientos no son onerosos. Por otro lado, concedo que si el hombre no puede obedecer a Dios, la obediencia debe ser onerosa, y concedo también, por supuesto, que el hombre por naturaleza no puede obedecer a Dios. Pero aquí no hemos hablado, ni tampoco San Juan en el texto, del hombre como criatura nacida en pecado, sino del hombre como hijo de la gracia, como posesión adquirida por Cristo, que va por delante abriéndonos camino con su misericordia. Cristo primero da la gracia y luego añade el mandamiento. Nos regenera y solo entonces nos manda a obedecer. No nos está mandando nada que no podamos hacer. Él repara las faltas de nuestra naturaleza incluso antes de que se manifiesten en actos. Nos purifica del pecado original y nos rescata de la ira de Dios mediante el sacramento del bautismo. Nos concede el don de su Espíritu y entonces nos dice: ¿qué te pide el Señor sino que actúes con justicia, que ames la misericordia y camines con humildad con tu Dios? ¿Y es esto costoso? Así pues, cuando los hombres alegan su mala pasta como excusa para su disgusto hacia los mandamientos de Dios, si son paganos, escuchémosle y démosle una respuesta adecuada a su situación, pero no hablemos ahora de paganos. Esos hombres se quejan siendo cristianos y como cristianos carecen en absoluto de razón para quejarse, habiéndoles proporcionado Dios un remedio para su incapacidad natural en el don del Espíritu Santo. Escuchad lo que dice San Pablo. Si por la caída de uno solo murieron todos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don que se dan en la gracia de un solo hombre, Jesucristo, sobreabundó para todos? Para que así como reinó el pecado por la muerte, así también reinase la gracia por medio de la justicia, para vida eterna por nuestro Señor Jesucristo. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 15 al 21. No olvidéis que hay personas que han seguido la guía providente de Dios desde su juventud, de tal manera que para ellos sus mandamientos no solo no son costosos, sino que no lo han sido nunca, y que haya personas así es la prueba en contra de cuantos no son así. Aquellos han sido educados en la doctrina y enseñanzas del Señor, Efesios 6:4, y ahora viven en el amor y en la paz de Dios que supera todo entendimiento, Filipenses 4:7. De ellos habla el Señor como justos que no tienen necesidad de conversión, Lucas 15:77. No es que ellos vayan a dar esa explicación sobre sí mismos, puesto que bien saben en su corazón de sus muchos pecados y flaquezas habituales, pero a pesar de tropiezos y caídas, en conjunto han perseverado. De niños sirvieron a Dios en general, desobedecieron, pero recuperaron el terreno perdido, buscaron a Dios y fueron perdonados. Quizá su fe juvenil se hundió por completo durante un tiempo, pero a pesar de todo lograron compensar el tiempo perdido a base de un intenso arrepentimiento, un profundo disgusto ante el pecado y una seria oración, recuperando el ritmo de la providencia de Dios. De hecho, han caminado con Dios, quizá no paso a paso con Él, nunca delante de Él, con frecuencia entreteniéndose, tropezando, cayendo en el sueño, pero recomenzando una y otra vez, dándose prisa en guardar sus mandamientos, corriendo y no demorando el tiempo. Sin embargo, actúan así llevados por sí mismos. No actúan así llevados por sí mismos, sino por la diestra de Dios y guiando sus pasos por su palabra. Y aunque nada tienen de qué presumir y conocen su poco valor, son testigos de Cristo ante los hombres, porque muestran lo que la criatura humana puede llegar a ser y lo que todo cristiano debería ser. Y en el último día, habiendo sido hallados aptos para la herencia de los santos en la luz, ellos condenarán al mundo como Noé y serán herederos de la justicia que es por la fe, como está escrito: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4.
¿A dónde voy a parar con todos estos comentarios? A que seamos todos humildes. A pesar de lo fiel y tempranamente que hayamos empezado a servir a Dios, es seguro que podíamos haber empezado antes y podíamos haberle servido más de corazón aún. Tenemos que ser conscientes de esto. Unos tendremos más culpas, otros menos, pero tanto los mejores como los peores de los aquí reunidos bien podemos unirnos para confesar esto, que hemos sido errantes y extraviados de los caminos de Dios como corderos perdidos, que hemos seguido en exceso las estratagemas y deseos del corazón y que estamos enfermos porque somos pobres pecadores. Puede que algunos estén más cerca del cielo, otros más lejos. Algunos pueden que tengan una buena esperanza de salvación y otros, Dios no lo quiera, pero podría ser, estén sin esperanza en este momento. No obstante, unámonos ahora como un solo cuerpo confesando. Para la mejor parte de nosotros tal confesión será muy bienvenida y para la peor parte es muy necesaria, que somos pecadores, que merecemos la ira de Dios y que no tenemos más esperanza que sus promesas a la humanidad en Cristo Jesús nuestro Señor. Él, que primero nos regeneró, luego nos dio sus mandamientos y fue por último tan ingratamente abandonado por nosotros, de nuevo es Él quien debe perdonar nuestras múltiples culpas y renovarnos tras nuestras múltiples caídas. Rastreemos pues lo más allá que podamos en la memoria de nuestros años primeros, como éramos a los 5 años o a los 10 o a los 15, a los 20. ¿Cuál hubiera sido nuestro estado, lo que podíamos adivinar en el caso de que Dios nos hubiera llamado a darle cuentas en algún momento anterior al actual? No pregunto cómo nos iría si fuéramos llamados ahora, supongamos lo mejor. Que cada uno reflexione sobre sus graves y perseverantes olvidos de Dios en el pasado. ¿Qué paciencia ha tenido Él con nosotros? ¿Cómo nos ha abroquelado contra la tentación? ¿Cómo fue descubriéndonos su voluntad según nos íbamos volviendo capaces de llevarla a cabo? 1 Corintios 10:13. Qué bien lo ha hecho todo para que su labor espiritual avanzara con calma, seguridad y firmeza. Cómo nos ha ido llevando de deber tras deber, paso a paso hacia arriba, por suaves peldaños, subiendo esa escalera cuya cima alcanza el cielo. No obstante, cómo nos metíamos de lleno en la tentación, cómo nos negábamos a ir a Él para que nos diera vida, con qué audacia pecábamos contra la luz. ¿Cuál fue la consecuencia? Que nuestra tarea creció por encima de nuestras fuerzas, o más bien que nuestras fuerzas fueron a menos mientras nuestros deberes iban a más, hasta que al final abandonamos la obediencia desesperados. Y sin embargo, Él aún se quedó y fue misericordioso con nosotros. Se volvió y nos miró para atraernos al arrepentimiento y durante un tiempo nos sentimos movidos. Pero incluso entonces, nuestro rebelde corazón no fue capaz de mantener sus propósitos y dejó que el calor de Cristo se perdiera otra vez, como si fuera de piedra y no de carne viva. ¿Qué más podía haber hecho por su viña que no hiciera? Isaías 5:4. Parece decirnos: pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Es porque te saqué de la tierra de Egipto y te rescaté de la casa de la esclavitud. Hombre, ya se te indicó lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti: practicar la justicia, amar la caridad y conducirte humildemente con tu Dios. Miqueas, capítulo 6, versículo 3 al 8. Nos ha mostrado el camino del bien, nos ha aguantado y nos ha llevado en su seno para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Salmo 91:12. Derramó su Espíritu Santo para que pudiéramos amarle. El amor de Dios consiste precisamente en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son costosos. ¿Por qué entonces se nos han vuelto tan costosos? ¿Por qué nos hemos salido del camino?
¿Por qué el corazón ya no responde al temor de Dios? ¿Por qué estamos abochornados, sí, y hasta desesperados en el día de hoy? Porque cargamos con el reproche de nuestra juventud. Volvamos hacia el Señor mientras podamos. Será más o menos difícil según lo mucho o poco que nos hayamos apartado de Él. Puesto que todos podíamos haber hecho más de lo que hemos hecho, todos hemos perdido cosas que ya nunca podremos compensar. Nosotros nos hemos hecho costosos sus mandamientos. Nosotros tenemos que cargar con ello, sin dar excusas porque sean costosos. Nunca podremos lavar del todo las manchas del pecado. Dios puede perdonar, pero el pecado ha hecho su obra y su memento está plantado en el alma. Dios lo ve ahí. La obediencia sincera y la oración poco a poco lo irán quitando. Sin embargo, qué triste pérdida de tiempo es en nuestra breve vida dedicarnos solo a deshacer, porque se ha hecho necesario el mal que hemos hecho, en lugar de correr tras la santidad. Y si por gracia de Dios, a pesar de nuestros anteriores pecados, logramos santificarnos en cierta medida, ¿cuánto más podíamos haber conseguido de haber estado siempre entregados a su servicio? Estas consideraciones son un tanto amargas y humillantes, pero serán santas si nos llevan al arrepentimiento, lo cual me lleva a otra observación y concluyo. Si alguno de los presentes se ve removido por lo que han escuchado y siente remordimiento y vergüenza por la mala conciencia y hace un buen propósito, que se apresura a ponerlo en práctica al instante. Le suplico vivamente que lo haga así, porque si no lo hace, estará comenzando un hábito de desinterés e inestabilidad. Dios nos mueve para hacernos el comienzo del camino fácil. Si no atendemos enseguida, Él deja de movernos. Hermanos, aprovechad esta amable providencia. Si no vas a Dios ahora con un corazón ardiente, al final te verás forzado de hacerlo. Si lo haces con un corazón helado, que es mucho más duro, que Dios nos libre de ello.